¿Tú tienes una prueba? No, aquí está, aquí está. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? Hola. Bien, Pero después me mareé. Íbamos mal. No, de verdad, los darle vueltas un poco a tantas palabras muertas, tantas palabras vacías, ¿verdad? Tantas palabras del enemigo, ¿verdad? Motivación, novedad, opulencia, poder, querer, rebeldía, sabiduría, tamiz, unidireccional, verosímil y zombie. Bueno, vamos a dejarlo aquí. No sé, quizá valdría la pena en algún momento juntar esos vocabularios. Tendríamos una especie de vocabulario colectivo. Es decir, intentemos alguna manera en que alguien pueda pasar, tal vez al final de la mañana, ustedes completan un poco más, pueda pasar su lista de palabras a alguien, y entonces alguien con un programita de esos que ordena alfabéticamente, automáticamente las cosas. Y yo si decidimos hacerlo, eso, para que quede como un testimonio de por dónde empezó esto, yo, la persona que lo pase, que incluya la repetición. Es decir, la palabra amor salió 7 veces, ¿verdad? O sea, que incluya no solamente la palabra, sino también como la frecuencia de su aparición. Entonces, quizá con eso podríamos tener como un documentito de cuál fue nuestro punto de partida sobre el vocabulario para hablar en la escuela. Y luego, quizá en algunas de las discusiones podamos volver sobre ese vocabulario colectivo, pensar sobre la validez o no de algunas de las palabras, etc., ¿no? Pero bueno, lo dejamos eso para pensarlo durante el intervalo. Y si les parece, durante el intervalo lo pensamos un poquito qué modalidad le podríamos dar a elaborar ese vocabulario colectivo de partido, ¿no? Entonces, bueno. La sala de aula es un invento prodigioso, milenario, que es quizá el artefacto que mejor caracteriza a la escuela.
Y a mí me gusta que en portugués se use la expresión todavía de sala de aula y no ese classroom o la sala de clase que hay en otras lenguas, ¿no? De hecho, aquí los profesores dan aula o hacen aula y los alumnos también toman aula o... Una sala de aula no es exactamente una mesa de diálogo, de debate, no se parece a una mesa de consenso. Tampoco es exactamente una mesa de coworking, ¿no? De trabajar conjuntamente, una mesa bien particular, que tiene a veces distintas funciones. La escuela antigua, qué sé yo, pues también la semana pasada, Carla y yo visitamos en Santiago, el Museo de Educación de Gabriela Mistral, en la primera escuela normal, famosa aquella que tienen ustedes, y entonces hay una reproducción de una sala de aula antigua, ¿verdad?, con los pupitres. El pupitre es un tipo de mesa bien particular, que tiene muchísimo interés. A veces el pupitre se convierte en otra cosa, pero se mantiene como pupitre. Yo creo, he trabajado eso y lo he pensado, quizá veamos alguna cosa. Yo creo que la mesa del profesor es una mesa muy interesante. El profesor que llega unos minutos antes dispone sobre la mesa algunas cosas, prepara los materiales. Quizá las mesas de la biblioteca no sean exactamente iguales que las mesas de la sala de aula. Entonces, qué sé yo, a mí que me gusta esa cosa de escribir, a lo mejor porque trabajo con cineastas y con gente que cuida especialmente la mirada, con tanta investigación de dudoso interés que se hace en las universidades, ¿verdad? Pues a lo mejor no estaría mal prestar atención a las mesas y cómo son las mesas de las escuelas, cómo son los pasillos. Una toma artística. ¿Cómo estás? ¿Café tienes? Sí. ¿Cuándo cancela la caja ya? Primero allá, mejor. Sí. Hay algo ahí, parece. La caja. Sale un poquito. Ahí va. Ahí yo lo grabé. Estoy grabando todo. Ya había tenido alguna experiencia precisamente con La Rosa en otro escenario en Barcelona, pero también había abordado sus textos y otros alrededor de la experiencia y toda la pedagogía crítica. Lo importante aquí es que se da la oportunidad de interactuar con él y de preguntarle directamente, digamos, alrededor de esas reflexiones que él provoca. Entonces vamos bien, muy bien hasta ahora. Me gusta mucho pensar en lo que es la escuela, porque a uno se le olvida todos estos conceptos de aula, de muros, de pizarrón, o sea, volver a pensar y a reflexionar sobre el significado de una escuela. Poco derecho y poca opinión y poco son consultados los niños respecto a cómo se organiza ese tiempo en la escuela. Por lo tanto, no se les da tiempo, sino que se les organiza, se les estructura desde fuera. Otra cosa que desde mi profesión, psicóloga, me hace mucho ruido es que esta idea de que la escuela funciona como un ejercicio de la atención. En ese sentido, me he interesado mucho últimamente en el tema de las neurociencias y las ciencias cognitivas, y la verdad es que es súper difícil tratar de separar la atención de otros procesos mentales. ¿Cómo podemos estar tan seguros que la atención es algo distinto de la memoria, por ejemplo? Por lo tanto, creo que si es que la escuela ejercita algo, debería ser que ejercita la emoción.
porque la emoción es aquello que da el sustento a lo que ponemos atención. Cuando habló del humor, me llama mucho la atención que no se habló del humor de los niños, es decir, del estado de ánimo de los niños en la escuela. Me gustaría que pudiera aclarar si efectivamente, cuando hablaba de que la escuela ignora la desigualdad, ¿eso lo ve como algo positivo o lo ve como algo negativo? Ahí yo quedé, la verdad es que no supe bien cómo leer eso. Lo otro que me gustaría que pudiéramos conversar es respecto del juego. ¿Qué entiendes por juego? Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, el juego tiene sí o sí que tener el componente de placer. Si no tiene el componente de placer, entonces no es juego. Y por último, esta idea de que la escuela exige lentificar, eso también como que le doy un poco de vuelta y no sé si efectivamente la escuela da esos espacios de la lentificación. Eso, muchas gracias. Bueno, son discusiones como de calado, ¿no? Entonces cada una de ellas llevaría muy lejos y seguramente sería muy interesante. Voy a decir solamente 2 o 3 cositas, pero lo que sí que está bien es que anotemos eso y lo dejemos como encima de la mesa, ¿verdad? O sea, esas discrepancias. Yo les decía a ustedes también al principio que el hecho de haberles propuesto a ustedes hacer un abecedario y después mostrar el mío, entre otras cosas iba a establecer como las distancias. Iba a decir, bueno, pues eso, iba a mostrar, digamos, claramente algunas distancias en las maneras de entender la escolarización, la infancia, etcétera, por lo tanto está muy bien eso, ¿no? La cuestión del tiempo, ¿no? Cuando yo digo hay que la escuela da tiempo, me refiero, vamos, lo leeremos esta tarde quizá en el texto aquel de Rancière sobre escolarización y sobre escuela, igualdad y producción, en el que Rancière lo que hace es marcar de nuevo la afirmación griega. O sea, la escuela lo que hace es sacar a los niños del trabajo. O sea, los niños durante siglos, ¿verdad? Trabajaban en las minas, en el campo y tal. Por lo tanto, la escuela constituye un tiempo que no es exactamente el tiempo de trabajo, que no es un tiempo productivo, ¿verdad? Es decir, la escuela saca a los niños del trabajo y les da tiempo para hacer otras cosas, claro. Por tanto, la escuela libera tiempo, es decir, abre un tiempo productivo, pero no solamente lo libera, sino que no solamente es tiempo libre de, sino que también es tiempo libre para. Es un tiempo libre para estudiar, para relacionarse con el mundo, para aprender a leer y a escribir, etc. Y yo sí que creo que la cuestión del tiempo es un poco el tema de la época. O sea, que sé yo, en los últimos años me estoy leyendo un montón de cosas sobre la aceleración, sobre la colonización de los intervalos, sobre cómo todas estas tecnologías de la conexión están acabando con la diferencia entre los días de trabajo y los días festivos, entre el día y la noche. Hay un libro maravilloso, si ustedes quieren anotar, sé yo, profesor, es un poco animal bibliográfico. Hay un libro de Jonathan Crary que se llama 24/7, El capitalismo al asalto del sueño, que tiene que ver con Jonathan Crary. Luego, si tengo una pizarrita, les anoto el autor, si no se lo envío. Se llama 24/7, que sería 24 horas al día, 7 horas a la semana. O sea, el mundo funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, pero los seres humanos lamentablemente aún dormimos. Es decir, no somos permanentemente conectados. Y entonces el libro habla un poco de las gigantescas operaciones sociales, políticas, económicas y así, para convertir la totalidad del tiempo en tiempo productivo, digamos, en tiempo de conexión. Entonces es verdad que los dispositivos temporales son un poco el tema de nuestra época. Ya no vivimos, ustedes saben eso, ya no vivimos en la época de la disciplina, sino en la época del control. Y yo creo que el control social se manifiesta, entre otras cosas, en cuáles son los dispositivos temporales a los cuales nos sometemos todos los días, es decir, ritman nuestra vida. Por lo tanto, es verdad que la escuela también ha sido colonizada por la aceleración propia de nuestra época, por el énfasis en la eficacia, por la rapidez, etc., ¿no? Y entonces quizá pensar que la escuela puede abrir un tiempo distinto, un tiempo que no tenga esos imperativos del tiempo social acelerado, quizá no esté mal, digamos. O sea, pensar un poco la especificidad del tiempo escolar como un tiempo que tiene quizá otras dinámicas, otras exigencias, otras posibilidades y así, ¿eh? En cualquier caso, la escuela es verdad que no solamente abre tiempo, sino que también regula el tiempo.
pero la regulación del tiempo es esencial a cualquier actividad que tenga que ver con el tiempo. Es decir, no hay posibilidad de hacer un curso sin que haya un principio y un después, sin que haya un desarrollo, sin que haya un tiempo para cada cosa. Nosotros podemos discutir las formas como está regulado el tiempo, pero que la regulación del tiempo es constitutiva de todas las actividades que tienen que ver con la atención, con la disciplina, con el hacer alguna cosa que no es solamente instantánea, y así yo creo que es evidente, ¿verdad? Por lo tanto, la escuela, claro que sí, regula el tiempo como lo regula la fábrica, como lo regula la cárcel, como lo regula la televisión, como lo regula el computador, regulan el tiempo de otras maneras. Por lo tanto, la escuela también es un lugar de una cierta regulación del tiempo. Las cosas ocurren según un antes y un después. La expresión que yo usaba de dar tiempo, yo creo que no es demasiado abstracta. Pensemos en esta situación en la que estamos aquí. Ustedes recibieron, yo no sé muy bien a través de qué canales, hace tiempo, el anuncio de que el profesor Jorge La Rosa iba a hacer un curso el jueves y el viernes en la Universidad de La Serena, que iba a durar 16 horas y que tenía unas ciertas exigencias de lecturas previas. Y ustedes, yo tampoco sé muy bien por qué motivos, decidieron darse tiempo para eso. Seguramente ustedes no todos lo tenían. La vida de todo el mundo, la mía también, está llena de ocupaciones, de urgencias, de cosas que me gustan más que hacer. Pero todos nosotros, por alguna razón, decidimos que íbamos a abrir, íbamos a darnos ese tiempo. Íbamos a darnos un tiempo ¿para qué? Pues para pensar lo que es la escuela, para ver cuáles son sus espacios, para conversar, qué sé yo, para esas cosas, ¿no? Pero decidimos abrir un tiempo en nuestras vidas, ¿no? Por lo tanto, qué sé yo, hubo algo en la convocatoria que ustedes recibieron que les estaba haciendo una pregunta. ¿Ustedes están dispuestos a darse ese tiempo o no? Si no están dispuestos, pues todo bien, ¿verdad? Seguramente a estas horas, en una ciudad como La Serena, hay muchísimas otras cosas que hacer que no estar aquí. Pero yo doy por supuesto que ustedes decidieron darse ese tiempo. Hace unos meses recibí la invitación para hacer un ejercicio con Jan Machelen, con el autor de ese libro que comentaremos seguramente esta tarde y mañana, en una escuela de artes en Bélgica, que a mí me interesó, y a mí desde luego me venía fatal, no tenía tiempo para eso, estaba lleno de ocupaciones, lleno, y fue una cosa como muy cansada. Y el Jan dijo una cosa muy interesante, dice, bueno, pero es que el tiempo para esas cosas nunca se tiene, hay que robarlo. Es decir, hay que tomar la decisión de darse el tiempo. El tiempo nadie te lo da, tú mismo te lo das, ¿verdad? Entonces eso del darse tiempo tiene que ver simplemente con, qué sé yo, pues el profesor La Rosa, que es alguien a quien yo no conozco, en quien confío quizá porque Silvia ha dicho que puede ser interesante, vete a saber por qué, pero ustedes ahí hacen un acto de confianza, obviamente que hacen un acto de confianza. El profesor La Rosa dijo que había que leer algunos capítulos de un libro, ¿verdad? Y ustedes decidieron generosamente dar tiempo a eso. ¿Por qué? Porque confiaron en Silvia, porque confiaron en mí, porque pensaron que a lo mejor eso iba a dar una conversación interesante. ¿Que esa confianza puede verse frustrada? Claro, es muy posible que mañana por la noche muchos de ustedes piensen, vaya pérdida de tiempo, este idiota que nos ha venido a decir, todo esto para qué me ha servido. Claro, como en tantas cosas en la vida, ¿verdad? Que uno decide darse tiempo para leer un libro, para ver una película, para amar, para conversar con los amigos, y después piensa uno, ¿para qué? Claro, o sea, tampoco hubiera estado mejor quedándome en mi casa. Pues claro, eso forma parte también del oficio, y yo también estaré muy contento si mañana algunos de ustedes piensan que vaya pérdida de tiempo, pues muy bien. Pero decir eso de que la escuela es un lugar para perder el tiempo, yo creo que no está. No, sin micrófono, ni digas eso porque vino gente de Ecuador a escucharte y de Colombia a escucharte. Sí, bueno, por alguna razón, pero que ese ejercicio, esa cosa de recibir ustedes una invitación y darse el tiempo y el espacio para eso, ¿por qué pudo suceder? Porque hay una institución que se llama universidad, que forma parte de la escuela, que permite esas cosas. Es decir, que permite que ustedes reciban una invitación y que ustedes puedan abrir un tiempo en sus vidas para leer, para conversar, para anotar cositas, etc. Por tanto, ese darse tiempo, yo creo que no es abstracto. Y la escuela no solo tiene que ver con la regulación del tiempo, también tiene que ver con abrir tiempo para perder el tiempo. Esto es lo que estamos haciendo todos nosotros aquí, es perder el tiempo, esperemos que de una forma agradable, placentera, como estuvo bien existir, etc. Pero en fin, son observaciones de cada lado, sobre el juego podemos hablar, las referencias que cada uno tiene, etc.
pero en fin, está bien el haber dejado aquí algunas discrepancias encima de la mesa. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Bueno, gracias. Esto es más algo de que me produce un poco de nostalgia el estar de acuerdo, porque durante mucho tiempo estaba en desacuerdo con estos conceptos que noté en los primeros 3 conceptos de que usted sigue con la perspectiva de una ecología, tanto en el aula como en la biblioteca como en el curso. Entonces hay una desaparición evidente de la esencia del aula, de la biblioteca y el curso en sí como un momento que parte y que tiene una consonancia en tanto tiempo y espacio y en la percepción del sujeto. Me hace acordar mucho, en alguna oportunidad Pedro García Olivo decía de que actualmente los estudiantes se dan los azotes en vez de esperar de que el profesor llegue a azotarlo. Entonces, la escuela me hace esa perspectiva cuando usted habla sobre esta memoria, esta nostalgia de lo que era, cuando uno esperaba hacer algo con todo este tiempo de 8 a 8 en un establecimiento amurallado, cuando ahora estos horarios de 8 a 8 son en un establecimiento lleno de agujeros donde a mitad de hora o a mitad de aula uno puede agarrar el celular y hablar con un tipo en otro lado del mundo. Y claro, si no estás prestando atención, que es lo que se busca, hay estudiantes que ya están condicionados, ahorcándose por poco de atención. Entonces, le encuentro mucha razón a esto y me duele encontrarle la razón, porque es algo muy fuerte de aceptar lo mucho que se ha transformado la escuela y que hemos sido parte de esto, y que es algo quizás hasta inevitable, como dicen algunos autores, de que estamos siendo parte de esto al modernizar la escuela, hablar de nuestro tiempo como si fuera el general utópico de lo que siempre ha sido, siendo que la escuela fue otra cosa y es otra cosa en sí, tiene otra esencia distinta de las que tenemos. O sea, desde luego yo también estaría muy contento si algunas de las palabras, como las 3 que nuestro amigo citó, ¿no?, de aula, biblioteca y curso, en las 3 primeras yo lamento su desaparición. O sea, el aula se está convirtiendo en un entorno de aprendizaje además individualizado, es decir, está desapareciendo como espacio público y de atención compartida. La biblioteca, desde luego, con las nuevas tecnologías, el libro y el cuaderno como dispositivos escolares fundamentales están siendo revisados, ¿no? Y desde luego la idea de curso como algo que se continúa, que a veces es aburrido, que a veces tiene momentos que no son los más interesantes, como la vida en general, ¿no? Entonces yo también estaría muy contento si esos 3 dispositivos, de los cuales yo lamento su desaparición, algunos de ustedes están tan felices de que finalmente desaparezcan, ¿verdad? O sea, finalmente, menos mal, hemos acabado con la sala de aula donde todo el mundo tenía que atender a la misma cosa y donde no había lugar para no sé qué y donde la gente tenía que estar sentada durante mucho tiempo. ¿Verdad? Qué bien que eso ya es una reliquia del pasado, ¿no? Igual que la biblioteca, ¿no?, aquel espacio extraño donde había libros polvorientos que además te obligaban a leer, y los atlas, qué bien que haya acabado todo esto, y que ahora los dispositivos nos permitan, qué sé yo, ser mucho más libres en la selección de contenidos, etc., ¿no? Entonces yo también estaré muy contento si en esta clase hay gente cuya mirada está movilizada hacia el futuro y que piensan que el arrasamiento de algunas cosas de las que la escuela fue es algo muy emancipador y tal. Piensen ustedes lo que les parezca, pero como han leído ustedes muy bien, el tono de mi abecedario es más bien un tono elegíaco, es decir, un tono de hablar de la escuela justamente en el momento en que se está quizá convirtiendo en otra cosa, en una cosa que seguramente no acabamos todavía de entender. Es decir, es cierto que las transformaciones sociales se entienden un poco desde el final, hace falta como una cierta perspectiva. Aquello que están haciendo y que está apareciendo, no sabemos muy bien lo que es. Algunos, como yo, digamos, por la edad, ni tampoco me interesa mucho, digamos, tampoco me interesa mucho lo que viene, digamos. Pero ustedes están en otra edad y su obligación es que les interese lo que viene, por lo tanto que sean sensibles a eso y que sean un poco críticos a eso. Pero es verdad que el tono de esas palabras, al menos, es un tono así como laudatorio de aquello que está desapareciendo, ¿no?, que se está convirtiendo en otra cosa. Solo en la jornada, los 2.000 euros,
Fa 75 anys que venen aquí en aquesta escola. Ha estat sempre igual? No. No? Ho sabeu segur que no? Sí, però tot dient, per tant, un moment per provar o què va per mi més tard. Molt bé. Con la transmisión del mundo. Y además, en la lógica kantiana, transmisión y renovación es lo mismo, ¿verdad? Porque el mundo al mismo tiempo que se transmite se renueva, porque es ofrecido a otra generación que va a hacer con el mundo un poco lo que le dé la gana, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hace la escuela es transmitir el mundo. Los recién nacidos tienen una relación más acústica con el mundo que de otro tipo, y entonces él habla mucho de cómo el mundo recibe a los niños fundamentalmente acústicamente, es decir, lo recibe dándoles mensajes de bienvenida o a veces mensajes de amenaza, ¿verdad? Pero el mundo se da acústicamente. Cuando en esta peliculita Luisín es recibido por una canción de cuna, ¿verdad? Por una música de bienvenida que inauguraría una llegada confiada al mundo. Pero en el interior del cuento yo creo que aparece muy bien eso de a qué se nace. Y podríamos pensar un poco en el tiempo. La peliculita, como ustedes vieron, está ritmada por una serie de tic-tac, ¿verdad? El tic-tac de la máquina de coser, del péndulo, de la gota de agua cayendo en la pía, de la empleada que limpia los zapatos, en fin, del columpio de la niña. Entonces digamos que los trabajadores que cortan el heno, ¿verdad? Hay un tic-tac. Entonces podríamos decir que ese tic-tac refleja ritmos, digamos, que vienen de muy lejos, ¿verdad? O sea, esos ritmos que rimaron la vida de los seres humanos durante mucho tiempo. Por lo tanto, Luisín nace al tiempo de la vida, nace a ese tiempo que tiene que ver con el trabajo. Una instalación de la escuela, de la forma escuela. Obviamente podemos discordar con lo que la maestra selecciona como materia y a lo mejor pues, usted hubiera propuesto y usted otra, muy bien, pero esa hizo. ¿Qué? Podemos discordar en la manera como ella ignora o no lo que dicen los niños, usted lo podría haber hecho de otra manera, muy bien, pero esa maestra lo hace así. Pero en cualquier caso la apertura del tiempo, del espacio y de la materia, o sea, de la materia como una materia pública, digamos, como una materia común, ¿verdad?, aparece ahí claramente marcada, y ahí tendríamos un poco la instancia. Posible que voten a la derecha racista o no, pero quería, la peliculita tiene como varios temas ligados entre sí, ¿no? La primera es, por eso la lección de lectura es ese dispositivo escolar por excelencia de aprender una palabra ligada a una imagen, o sea, las palabras y las cosas, o sea, aprender a nombrar el mundo, ¿verdad?, a llamar a las cosas por su nombre, y esa especie de imaginería que la escuela tiene, que a mí me parece muy bonita, de que las imágenes de la escuela siempre son un poco anacrónicas, nunca son completamente actuales, es decir, las casas de la escuela aún tienen chimenea, los trenes aún echan humo, ¿verdad? Tienen algo como de... Walter Benjamin lo trabajaría muy bien eso, tienen algo como de algo que ya está un poco fuera del tiempo, fuera de uso, y por tanto puede ser juguete más fácilmente de lo que es actual, pero en fin, ese sería un poco el tema, uno de los temas de la película. Pero lo que yo quería simplemente comentar es que
el gesto que abre la escuela es exactamente el mismo que en la otra película que hemos visto. Es decir, ustedes pueden aquí en esta película, aquí no aparece nunca un profesor, pero pueden imaginar perfectamente, niños, ha ocurrido una cosa muy importante en el mundo, ¿quién sabe? Esa cosa ha ocurrido a miles de kilómetros de distancia, que seguramente no tiene que ver con la experiencia real de todos los días, de las condiciones de vida de esos niños, pero que la escuela piensa que su destino también está ligado a eso que ha ocurrido a miles de kilómetros de distancia, ¿verdad? Donde los murales de la escuela están tapizados con noticias de periódico que aluden al golpe en Chile, y donde da la impresión de que los niños, ¿verdad?, hacen dibujos para aquella revista de Amnistía Internacional. Por lo tanto, en la escuela deben estar trabajando, no sé si sería la palabra, deben estar hablando sobre la tortura, deben estar hablando sobre lo que significa detención, etc. Hablarlo de alguna manera. Entonces, con esa intención es con las que les quiero mostrar alguna peliculita para ver si con eso todo esto que parece como tan abstracto adopta como una cierta materialidad, ¿no? Como no iba a cambiar su reputación. También me llevaban a los momentos del cotidiano de una escuela o de un liceo. Vi, y esto es solo interpretación, veía niños que al parecer aprendían y también veía otros que no, que también es parte del cotidiano de la escuela. Vi que estaba la posibilidad de que niños trabajaran en grupos, en colectivos o de manera individual, que se relacionaban entre distintos sujetos de distintas edades. Vi que había distintas acciones, vi que hay una cotidianidad de la escuela que fluye, y vi que hay distintos agentes y que cada uno contribuye, digamos, a la escuela desde su rol. Entonces esto me hizo pensar que probablemente las escuelas que yo conozco, los liceos que yo conozco, son muy similares, y la invitación que me dejó esto fue a lo mejor hacer esta aproximación amorosa, ¿no?, hacia la escuela que yo estoy viviendo, y no tratar de convertirla como en una escuela ideal. El ambiente escolar y algo sobre quién es el protagonista. Esta película, el primer título que tuvo, porque Maxi es un filósofo americanista, digamos, entonces está un poco en esa cosa de ahora de la descolonización, de buscar los orígenes de nuestro pensamiento, de no rendirse a lo que construimos, esas cosas. Y entonces él lee a un filósofo argentino que quizá conozcan, que se llama... Todos cantaban, todos escuchaban, todos estaban en la huerta, pero me detuve en dos momentos. Uno, que no sé si se puede decir, vi a una niña en una actitud contemplativa, entre comillas lo contemplativa. Estaba en el patio y pasaron por sobre ella una serie de niños y sin embargo ella se mantuvo. Y eso me parece maravilloso que ocurra, ¿no? Por eso que la palabra silencio, porque ella estaba en su silencio. Y el otro momento que lo encontré maravilloso fue al final de la película, donde se muestra el reflejo del mural
Y eso lo relaciono con la huella dejada por esos seres vivos que la habitaron. Y vuelve el silencio, pero no el silencio invasivo, hay una huella. Eso me encanta. En términos de igualdad, es decir, esa escuela es lo que es por los profesores, por los alumnos, por el que limpia la basura, por el que hace la comida, o sea, todos ellos hacen la escuela, cada uno desde su lugar. Y además la cocina da una impresión muy interesante, ¿verdad? Porque la cocina es el lugar también donde las cosas hay que hacerlas con tiempo, con cariño, todo está bien limpio después, ¿verdad? Uno ve una relación como muy amorosa por parte de las cocineras con lo que hacen. Incluso hay una secuencia muy bonita de que una de ellas mete la nariz, ¿verdad? Como para oler lo que viene y luego la retiran. O sea, yo creo que la cocina es también como un ejemplo para todos de cómo deben hacerse las cosas. Las cosas deben hacerse bien. En lugar en cualquier tiempo, sería reconocible por mucho que nosotros, ¿no? Está empezando a transformarse de forma muy profunda justo por las cosas, porque las cosas aparecen de otra manera. Véanse también al mismo tiempo que no aparece aquí ningún computador, no aparecen niños trabajando en un computador, pero sin embargo la película es muy tranquila con la tecnología. En el patio están las niñas con el celular, hablando, haciendo unos bailecitos allí. O sea que tampoco es una escuela que prohíba, que sea tecnofóbica, no da la impresión, ¿verdad? Da la impresión de que incorpora con mucha naturalidad las cosas, siempre que las cosas naturalmente cumplan su función pedagógica y nos sirvan para otras cosas. No, es que no, profesor. Esa no es una cosa que, o sea, nos haríamos titularlo en realidad porque creo que igual, no sé cómo cerrar bien el video completo, pero una de las cosas que más me llamó la atención es la libertad de la interacción y cómo entre los mismos estudiantes se autorregulaban en la interacción. O sea, por ejemplo, aún cuando la de la huerta, por ejemplo, era como tan desordenada, no había como... también cuando se están sirviendo comida y cada uno va a servirse y nadie le dice nada y después cada uno va a dejar sus cosas en el donde lo ordenaban o apilaban la loza. Entonces no sé si se deba a la idiosincrasia del brasilero, pero acá por ejemplo, o al menos en mi experiencia en un colegio municipal, es desgastante el tema de la imposición de la norma y la regla. Creo que en eso, por ejemplo, la gestión de los establecimientos se demoran y le gastan mucho tiempo y mucho personal, mucho recurso humano en eso. Pero siguiendo la idea de la naturalidad que hay, yo me compro ahora el tema de las cosas, o sea, yo no lo miré el video desde las cosas, lo miré desde las personas. Y mirado desde las personas, a mí lo que me pareció era que siempre, y esa escuela es un adulto rodeado de niños y jóvenes. Y entonces, esa relación tuvo que ser empezar en el ritmo, esa relación me llamó a pensar en el organismo, y esa relación me hizo criticarlo, perpetuando la vida. La relación vital, ¿no? En ese sentido, la que me gusta mucho es la de la clase de esa que se está cantando y dibujando al mismo tiempo, donde da la sensación de que cada uno está en lo suyo, pero al mismo tiempo hay algo que hace que estemos juntos. Luego el profesor hay un momento en que corrige algo, entonces hay algo como a mí eso me gusta especialmente, esa sensación de que la escuela es un lugar de estar juntos, pero también de estar en